Esta mañana vamos a ir a un pasaje muy famoso. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 15. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Está en los Evangelios. Lucas está entre Génesis y Apocalipsis. Está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. ¿Lo tiene? Vamos a ir al capítulo 15 de Lucas. Y antes de empezar, hay 3 parábolas en este pequeño capítulo de Lucas. Vamos a leer en Lucas 15, versos del 11 al 32. Si usted no tiene Biblia, siéntese al lado de uno que tenga, para que tenga. Si no, Yasmin le proyecta por acá, me parece. Lucas 15, versos 11 al 32. ¿Lo tienen todos? ¿Leemos, iglesia? Lo tiene Adrián nada más el verso. ¿Lo tiene? Leemos entonces, iglesia. Dice así la palabra de Dios en el verso 11 en adelante. Se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. 24. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Señor, te damos gracias esta mañana por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, nos alienta, nos alumbra, nos da vida. Gracias porque ella hace sabio al sencillo, Señor. Gracias porque nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos, hiciste la tierra.
Yo te ruego, Padre, que en esta mañana tú obres en cada corazón que escuchará esta palabra, Señor. Ayuda al predicador a exponerla de una manera, Señor, que no sea él, Señor, sino tu Espíritu Santo obrando en cada uno de los corazones. Te ruego, Padre, que en tu misericordia, así como moviste a este Padre, también mueva, Señor, los corazones a inclinarse hacia ti, Señor. Que mueva cada corazón aquí esta mañana a darse cuenta, Padre, de lo lejos que estamos de ti. Que muevas a cada corazón a darse cuenta de que sin darnos cuenta nos hemos alejado de ti, de toda tu casa, Señor, y de todos los bienes que tú nos has preparado, Señor, para el día postrero. Ayúdanos, Padre, a entender que sin ti no somos nada y que si nos alejamos de ti, tú te alejarás de nosotros, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esta parábola la han leído todos ya. ¿Qué va a predicar el pastor que yo no haya visto, que yo no haya leído, que yo no haya estudiado, que no haya yo escuchado? Yo he escuchado todo sobre esa parábola. Esa parábola es tan famosa que la utilizan los no creyentes, se utiliza para hacer chistes, se utiliza como moraleja, el mundo la utiliza. El hijo pródigo a su casa vuelve. Y comenzamos a refranes, hay muchísimas cosas que hablan sobre esta parábola. Y obviamente de esta parábola específicamente se pueden sacar muchísimas aplicaciones para nuestras vidas. Obviamente, cuando nos vamos a la palabra de Dios, mucha gente aplica de una manera incorrecta lo que ellos entienden que comprenden de este pasaje. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, si ustedes se fijan, cuando comienza todo del versículo 1 hasta el verso 32, todo está perdido. Se perdió la oveja, se perdió la moneda y se perdió el hijo. Pero hay un denominador común en todo este capítulo, y es que todo fue encontrado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Encontraron la oveja perdida, sí o no? Amén. Encontraron la moneda. ¿Se acuerdan de aquella prédica que la señora barría debajo de las camas y barría por todo y buscaba con una antorcha y una luz buscando esa moneda perdida? Pero fíjense que el hijo fue encontrado. Sin embargo, el padre diligentemente no fue a buscarle, sino que el hijo vino solo. En esta mañana yo quiero utilizar una panorámica diferente. Quiero utilizar algún recurso diferente que quizás no se haya enfocado, porque, como digo, de esta parábola podemos sacar miles de aplicaciones para nuestras vidas. Cuando la persona se va y luego regresa, la persona desobediente, la persona que es rebelde, el padre amoroso, el hermano celoso. Hay miles de cosas que podemos sacar de esta parábola. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay algo que me llamó mucho la atención al estudiar todo este pasaje. En la prédica de esta mañana se llama Algunas realidades del pecado. Porque realmente cuando nos vamos a eso, todo, absolutamente todo lo que usted lee en la palabra de Dios que está relacionado con él, y si se alejan de él, obviamente tiene que ver con ¿qué? Con el pecado. Porque ese fue el hijo de la casa. A él no le faltaba nada, él estaba muy bien, o sea, todo lo tenía en la casa del padre. ¿Qué lo motivó a él a irse de la casa de su padre? El pecado. ¿Qué lo motivó a él a alejarse de la casa de su padre? El pecado. Fíjense que él tomó todo, él vendió todo lo que tenía, todo lo que le dieron, todo lo que obtuvo de su padre. ¿Y dónde se fue? A una provincia lejana. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un ratito cómo podemos aplicar todas estas cosas a lo que estamos tratando de enseñar en esta mañana. Hermanos, el pecado, algunas realidades que vamos a ver esta mañana, y antes de entrar a eso, cuando nosotros pecamos, vamos a tratar de explicar algunas cosas antes de entrar directamente de lleno. Pero cuando pecamos, podemos preguntar, el que peca, ¿hay alguna posibilidad de restaurarlo? Una persona que peca es una persona que, bueno, hace lo malo, pero mirándolo desde el punto de vista del mundo, pues el mundo ya está en pecado. Pero vamos a ver el plano del creyente.
Y vamos a utilizar esa ilustración en esta mañana. El creyente, ¿qué pasa cuando peca? Cuando el creyente peca, nosotros entendemos que, bueno, nos alejamos de Dios, a muchos nos da pena, a muchos nos da vergüenza, a muchos nos da coraje, a muchos nos da rebeldía, actuamos de diferentes maneras. Pero la pregunta que vamos a hacer esta mañana es que cuando el creyente peca, ¿puede ser restaurado? ¿Hay alguna posibilidad de restaurar a aquel que ha pecado? La iglesia de hoy es implacable con el que peca dentro de la iglesia. Se puede escuchar los grillos. La iglesia de hoy es implacable porque nosotros siempre miramos a otros y medimos estándares, y siempre que usted mira a otro que está o peor que usted, en una categoría más baja espiritualmente que usted, en una categoría económica más baja que usted, siempre está comparándose con otra persona. Pero fíjese con quién usted se compara, siempre con el que es menor que usted o el que está por debajo de usted, porque usted siempre se cree mejor que el otro. ¿Sí ven? Entonces, esto es la misma cosa. En la iglesia de Dios, cuando comenzamos a mirar y una gente falla, una gente peca, dicho sea de paso, todos fallamos y todos pecamos. Amén. Pero nadie lo dice. Lo que pasa es que nosotros, como seres caídos, le ponemos al pecado grados. Hay, por ejemplo, pecados que son más difíciles y son más severos que otros pecados. Un pecado de inmoralidad, por así decir, es un pecado que la gente condena vehementemente y dice, no, es que no puede ser. Como una persona que esté en pecado de inmoralidad, ¿cómo el pastor se va a subir al púlpito estando en pecado de inmoralidad? Eso es imposible. ¿Cómo el hermano me está enseñando en la escuela dominical? ¿Cómo se va a subir a cantar un adorador estando en pecado de inmoralidad? Pero no condenamos el pecado de la mentira, no condenamos el pecado del engaño, no condenamos el pecado de la rebeldía, no condenamos el pecado del desánimo. Te ven la gente a cantar ¿cómo puede ser que tú vas a venir a cantar a Rey de Reyes y Señores, Señores y estás como cantando como que tú estás cantando? No, hermano. Si usted viene a adorar al Señor, adórele en espíritu y verdad. Amén. Eso de desánimo, eso es un pecado. ¿Se acuerdan? Pecados respetables. Amén. El desánimo es un pecado, hermano, pero eso no lo condenamos. Son cositas, eso decía un señor allá en Dominicana, son percatas minutas, eso no tiene importancia. Tú te puedes ir al infierno por ese pecadito. Amén. O por ese otro pecadote. No importa el tamaño que sea. Pero hay posibilidad de restaurar a este hermano o esta hermana que esté en pecado. Una vez que hemos sido sentenciados a la pena, ¿hay alguna esperanza de ser libertados de aquellas cadenas que nos atan? Después de haber pecado, ¿hay alguna posibilidad de vivir una vida libre de culpa? Todas esas son preguntas que me las tengo que hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, todas esas interrogantes, ¿qué es lo que hacen? Que me alejan de la iglesia, me alejan de la familia, me alejan de Dios, me alejan del trabajo y de todo aquel la gente que se muda de estado. Para no tener ni que lidiar con la gente que no te vea, porque si voy a me va a encontrar un hermano de la iglesia y cuando lo vea voy a tener que dar explicaciones. Yo no quiero dar explicaciones a nadie. Mejor me voy para otro lado, mejor me voy lejos donde nadie me conozca. Y allí te encuentro un hermano. Donde quiera que tú te van a encontrar, porque donde quiera hay un hijo de Dios. Amén. Hermano, no hay manera de que nos podamos ocultar de Dios. No hay manera, dice el salmista. Si yo voy al Señor, allá está Dios y ahí me encuentra. ¿Se acuerdan de Wenceslao que se cortó el pelo? Decía el hermano Ramón. ¿Ya saben el chiste, ¿verdad? No lo voy a hacer otra vez. ¿No saben el chiste de Wenceslao? Hágaselo. ¿No se lo sabe? No. Ah, mira, se lo sabe Madaí. Entonces Madaí dice que Madaí, ¿dónde está Madaí? Mira, tengo solamente una sola página. Ok. Wenceslao era un señor que lo andaba buscando la muerte para llevárselo. Y Wenceslao decía, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a dibujar, me voy a dejar crecer el bigote y me voy a cortar el pelo. Y entonces la muerte andaba buscando a Wenceslao, no lo encontraba por ningún lado. Y Wenceslao un día estaba sentado en el primer banco de la iglesia. Y la muerte llegó cansado, agotada, la muerte, buscando a Wenceslao. Dice, oye, ¿tú cómo te llamas? Dice Wenceslao. Dice, Wenceslao, me he cansado, tengo meses buscando a una persona para llevarme, no lo encuentro. Ajá. Y entonces, dice, bueno, pero yo tengo que llevarme a alguien. Como no encuentro a Wenceslao, me llevo este caco pelado. Se llevó a Wenceslao.
Y estaba encerrado. No podemos nosotros escondernos del Señor, porque no hay manera de que podamos. Donde quiera que tú te vayas, ahí estará el Señor. Donde quiera que tú te vayas, ahí estará un hijo de Dios. Donde quiera que tú te vayas, hermano. Y de la misma manera, donde quiera que te vayas a pecar, ahí habrá un hijo de Dios mirándote también. Porque donde quiera Dios tiene ángeles. Dios está en todas partes, hermano. Y no hay manera de que yo pueda ocultarme de Dios, ni de su ira, ni tampoco de su misericordia también, porque Dios es misericordia, hermano. El caso es que en muchas iglesias hay personas que cometen pecados públicos y sin lugar a dudas terminan yéndose de la iglesia, apartándose de la Grey, no la hija de Ramón, apartándose de los hermanos, apartándose del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque les da pena a algunos. Porque a veces el pecado ha sido tan severo que yo termino yéndome, bueno, para yo no incomodar a nadie. Porque cuando uno va lo miran a uno como raro. Y entonces como que uno se siente que todas las miradas están clavadas sobre uno. Mentira, ese es el acusador que te está acusando. Amén. Pero dicho sea de paso, también algunos hermanos, como digo, son implacables. Y hermanos, tenemos que perdonar. Porque de la misma manera que uno metió la pata, también la vas a meter tú. Amén. Ya sea mañana o sea pasado. O para traspasado mañana vas a meter la pata. ¿Y qué se siente cuando tú metes la pata y tú no has perdonado? Te vas a ir porque, bueno, es que yo fui implacable con fulano o con fulana, y ahora ¿cómo me va a perdonar? Pues la sorpresa es que cuando tú llegues, a lo mejor ese hermano o esa hermana como el que tú fuiste implacable, va a ser el que te va a meter la mano, va a ser el que va a orar por ti, va a ser el que te va a ayudar Señor, a restaurarte a ti, otra vez a involucrarte y a meterte otra vez de lleno en las cosas del Señor. Porque no sabemos quién es que nos va a ayudar, no sabemos quién es que nos va a socorrer. Sí, Dios tiene poder para todo, Dios es quien hace todo, pero Dios es quien mueve los corazones. Porque Dios lo utiliza a usted y me utiliza a mí para Él hacer lo que Él quiere hacer. Porque cuando viene, por ejemplo, usted dice, bueno, llegó algo y fue como de eso. No. Vino una persona y me hizo tal favor que yo necesitaba, o hizo tal obra para mí. Dios movió el corazón de esa persona a hacer eso para usted, para que usted entienda que la misericordia de Dios, Dios mueve corazones. Dios mueve corazones, hermano. Y a veces yo estoy esperando algo y no sé cómo va a llegar. Y llega alguien que yo ni conozco y resuelve ese problema. ¿Cómo? Dios movió el corazón. Dios utiliza medios que yo no tengo establecidos. Dios utiliza mecanismos que yo no lo estoy esperando, hermanos. Dios utiliza hasta Satanás para hacer lo que Él quiere. Porque Dios es soberano. Pero la iglesia de hoy es implacable con aquellos que pecan públicamente. Y fíjense que el hermano o la hermana se aleja, no se les vuelve a ver, se mudan de estado, a veces se van hasta de nuevo de regreso para su país y allá lo encuentra el Señor. Cuando las personas pecan de esa manera, usualmente huyen y se pasan la vida entera huyéndose, escondiéndose, alejándose y tratando de mantenerse lo más escondido posible. Porque no quieren como rendirle cuenta a nadie. Qué difícil es cuando tú has fallado y te encuentras... No le voy a poner eso tan difícil. Qué difícil es cuando tú no has venido a la iglesia por, ¿qué? 5, 6 semanas, 7 semanas. Y te encuentras con un hermano en Aldi. Tú no sabes dónde meter. Te esconde detrás de la salsa de tomate. Y ahí va el hermano y te encuentra. Pero no es que te están pidiendo explicaciones ni nada. Hermano, y por eso les voy a dar esto, un paréntesis. Cuando usted ve a un hermano o hermana que no ha venido por mucho tiempo, denle un abrazo. Oye, ¿qué falta me haces en la iglesia? No le reclame, hermanos, porque eso es parte del problema. Fíjense que cuando el hijo llegó, a lo lejos lo vio el padre, y el padre no reclamó absolutamente nada. Yo no sé si el hijo escuchó bien, el padre, perdón, escuchó bien lo que el hijo dijo, porque fue con tanto ímpetu corriendo donde el hijo, que yo no sé si él escuchó lo que el hijo dijo, porque a él no le importaba lo que dijera, él quería tener otra vez a su hijo en sus brazos. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Yo no me voy a enfocar en la historia del padre y el hijo y me voy a enfocar en todo esto. Yo me voy a enfocar en en el núcleo de esta historia. Porque esto pasó porque él estaba bien. Él lo tenía todo. Él no le faltaba absolutamente nada. Pero el pecado lo alejó a él de su familia, de su padre, de su hermano, de todo lo que tenía. Y fíjense, algunas realidades del pecado. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que el pecado, escucha esto y toma nota. El pecado te separa. Te separa. Lo primero que hace el pecado es que te separa de quién, de Dios. Amén. Amén. Sí, porque Dios no quiere nada con el pecado.
Un Dios santo no se puede relacionar con absolutamente nada que esté sucio o esté manchado. Dios es santo, y para yo venir a los pies del Señor y adorarle y yo cantarle al Señor y yo predicar su palabra, tengo que limpiarme, hermano, porque eso lo hemos visto miles de veces ya. Amén. Amén. Lo primero que hace el pecado es que me separa de Dios. Pero una separación, hermanos, y quiero también explicar un poquito eso, pero antes de eso quiero dar otros ejemplos. No solamente te separa de Dios, te separa del cuerpo de Cristo. Amén, amén. El pecado te separa primero de Dios. No, yo adoro a Dios en casa. Mentira, tú no vas a leer la Biblia nunca más. Tú no vas a adorar, tú no vas a poner la masa, tú vas a poner rola. Tú no vas a hacer absolutamente nada. Cuando tú vienes a estar otra vez en el club, tomando cerveza, bailando bachata, porque eso es lo que tú hacías antes de venir a los pies del Señor. Tú no vas a hacer absolutamente nada. Lo que te mantiene a ti en check, ahí en línea, son los hermanos que oran por ti, que te abrazan, que te quieren, que te ayudan, que te llaman, que te textean, que oran por ti. Esos son los hermanos que te sostienen, porque el Señor mueve sus corazones a eso, a ellos. Pero cuando te alejas de la iglesia, te separas de los hermanos, te separas de Dios primero, te separas de la iglesia. Hermano, viene separación familiar, porque entonces vienen los pleitos. Uno quiere ir a la iglesia, pero el otro ya no quiere. Pero yo no he hecho nada, yo quiero ir a la iglesia. No, usted no va, porque yo no voy y usted no va. Ajá. Sí, separación. Queremos también poner influencia sobre nuestro cónyuge, que no vaya. Ya, porque si yo no voy, tú no vas tampoco. Vamos a buscar otra iglesia si tú quieres. Hermano, el problema no es la iglesia, el problema eres tú, que estás en pecado. Donde quiera que tú vayas, vas a traer tu pecado contigo. Amén. El pecado separa familias. El pecado separa congregaciones. Amén. El pecado separa compañeros de trabajo. ¿Cómo voy a ir a trabajar? A veces pasamos más tiempo en el trabajo con compañeros de trabajo que lo que pasamos con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Amén. Y trayendo pecado a mi trabajo, hermano, o una persona que traiga pecado a su trabajo, eso es tremendo. Imagínense ustedes trayendo el pecado al trabajo, eso lo separa a usted de su jefe, lo separa de su compañero de trabajo. Vienen los pleitos, las contiendas, las disensiones y todas aquellas cosas que lo separan a usted de todo lo que es la armonía que usted puede recibir de lo que Dios da. El pecado separa de Dios, separa de la iglesia, separa de la familia, separa del trabajo, separa de los hijos, te separa de tus hijos, porque tú te sientes a veces tan sucio que tú no quieres abrazar a tus hijos. Y dijimos pecado de inmoralidad, ¿verdad? Pero hay muchísimos pecados que tú a veces te sientes que, hermano, estoy hablando de creyentes. Porque el mundo ya está en pecado, al mundo no le importa lo que pase ni lo que haga. Sí, a lo que hablen los hermanos, están locos todos. Pero nosotros hemos traído, nos ha traído el Señor de las tinieblas a su luz admirable. Que estábamos en el hoyo, como vimos en la ilustración, en el video, y el Señor vino y se colgó en la cruz, tomó la cuerda, bajó hasta el mismo Seol, y de ahí nos sacó el Señor y nos trajo hasta la misma luz admirable de Él. Amén. Wow. Hermanos, no podemos nosotros seguir lidiando con el pecado. El pecado separa. Dios es santo, hermanos. Y el pecado nos separa de Dios. Ahora bien, el paréntesis que quería hacer ahí es que mucha gente piensa que al pecar, después de estar en los caminos de Dios, eso es toda una prédica completa, yo no me voy a meter ahí hoy, pero quiero, porque tiene algo que ver con lo que vamos a hablar, y eventualmente vamos a predicar de eso, porque yo quiero que la iglesia se documente, porque mucha gente está por ahí diciendo cosas y citando versículos mal. Y últimamente nos hemos enfocado en no solamente predicar la palabra de Dios, sino estudiar la palabra de Dios, que es realmente lo que está diciendo el autor que escribió tal o cual pasaje. Pero en este caso, hermano, la separación de Dios no quiere decir necesariamente que yo pierda mi salvación, por dos razones. Una, Dios dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Entonces, si él te da la salvación, se va a arrepentir de quitártela. Yo no entiendo eso, hermano, pero eso es una prédica total. Ahora bien, mi salvación que Dios me la dio, porque todo es gratis, ¿verdad? Amén. Le costó su sangre. Y yo la obtengo simple y llanamente creyendo en el Hijo de Dios y que Él murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Eso me da a mí la garantía de ir al cielo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo vengo y creo, pero creo de una manera superficial. No abro mi corazón, no entiendo el evangelio. Un día cantamos como que los hermanos no podían parar y seguimos adorando. Y qué preciosa adoración, tuvimos un tiempo de adoración precioso, hermano. Y estamos adorando, pero eso me mueve a mí a pasar al frente, a levantar mi mano. Me mueve a yo hacer dentro de mí algún tipo de convicción. Wow, yo quiero servirle, Señor, servirte. Pero de que salga de fuera, que me dé el sol, pues para ir bachi.
Me olvido del Señor, me olvido de todo. Eso no es convicción, eso no es conversión, eso no es ser cristiano, hermanos. Mi cristianismo es cuando yo entiendo que mi pecado es tan sucio que no puede relacionarse con un Dios santo y que para poder limpiar tengo que aferrarme a Cristo para que Él me haga justo y limpie mis pecados. Amén. Cuando yo entiendo eso, wow, es que yo, bueno, cada vez que pasa cuando yo me separo de Cristo, me ensucio. ¿Y qué pasa cuando dice, qué dice primero de Juan capítulo 1, verso 9? Si yo confieso ese pecado, ¿sí? Me arrepiento de ese pecado, ¿qué hace Él? Perdona todo mi pecado y me limpia de toda maldad. Eso es lo que Él hace. Pero usted y yo todo el tiempo nos estamos ensuciando, hermanos. Y eso es algo que vamos a tener que estar lidiando hasta que Cristo venga. Ahora, cuando yo tengo la convicción de que tengo que ensuciarme lo menos que yo pueda, entonces yo voy a comenzar a ensuciarme menos y voy a comenzar a estar más pegado de mi Cristo. Pero el mundo de hoy no quiere nada de eso. Vengo a la iglesia, me siento bien, canto alabanza, el pastor sí, todo bien, la predica, todo muy bonita, todo. Pero sigo viviendo la vida como si no pasara nada. Y el que tiene un encuentro con Cristo no puede decirme que en su vida no pasó nada, porque eso no puede ser. Entonces hay que revisarse si hemos tenido o no un encuentro con Cristo. Separación no es perder la salvación. Primero que nada, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ya ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ya Él dio a su Hijo. Él no lo va a quitar porque ya su hijo vino y murió por mis pecados. ¿Cómo me va a quitar a Cristo? Es imposible que Él me quite a Cristo. ¿Y Cristo quién da la salvación? Cristo. Dios no me va a quitar a Cristo porque ya Él lo dio ya, el pasado ya pasó. Entonces ya eso es lo que me da la salvación. Él no me la va a quitar. Pero bueno, me separa de Dios en el término de mi gozo que yo tengo de estar en la presencia de mi Señor. Porque el tiempo que yo paso en pecado es un tiempo de angustia y de amargura. Sabrás cuán malo y amargo es haber dejado de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando yo estoy separado de Dios, hermano, yo no estoy contento. Yo no estoy feliz. Yo no estoy gozoso. ¿Por qué? Porque ando escondiéndome. Y eso lo vimos, hermano, desde Génesis. El pecado, lo primero que vamos a ver, y anoten por ahí, es que nos separa. ¿Nos separa de qué? De Dios, de la familia, del trabajo, de la iglesia, de los hermanos, del pastor, de todo me separa el pecado. Lo segundo que vamos a ver es que el pecado también, hermanos, la vida del pecado, el pecado tiene un ciclo de vida. No sé si ustedes se han fijado eso. El pecado tiene un ciclo de vida que yo puedo considerar corto. El ciclo de vida del pecado es corto. ¿Por qué digo eso? Bueno, hay mucha gente que tiene muchísimos años pecando, es cierto. Sí, todo eso es verdad. Mucha gente tiene muchos años pecando. Pero mira lo que pasa. Cuando vienes a los pies de Cristo, Cristo limpia tus pecados, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú estás en Cristo y estás en pecado? Tú andas así, mirando para todas partes. Pero es corto porque el gozo que te da estar en ese pecado te dura tan poco que el remordimiento y el Espíritu Santo no te dejan tranquilo. Tú estás gozoso cuando estás en pecado y después que tú vas a dar la muerte dices, ¿y qué yo he hecho? Cortitito es el ciclo de vida del pecado. Cortito, cortito, te dura mucho. Dice que dura menos que una cucaracha de un gallinero. ¿No me creen? Yo lo voy a buscar, pero ya lo he leído todo. Génesis. ¿No? ¿Qué pasa en Génesis cuando la serpiente le dice a Eva? Eva le dice, bueno, se ve bien jugosa la manzana, se ve como un fruto delicioso, como digo manzana, pero bueno, el fruto se ve delicioso y se ve agradable a los ojos y como bien agradable para comer, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ellos fueron y se dejaron convencer. Una sola mordida al fruto prohibido fue todo lo que tomó para ellos separarse de Dios, ¿sí o no? ¿Qué pasó tan pronto ellos? Oye, esto está tan sabroso, pero qué cosa tan buena. Una sola mordida. ¿Qué pasó después de la mordida? Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué pasó? Se escondieron. Ahí vino la separación del hombre y de la mujer de Dios. Porque el pecado te separa de Dios. Automáticamente, una sola mordida. ¿Qué tanto tiempo puede durar la mordida de un fruto? 30 segundos, 15 segundos. Sí, hermano. Ahora yo pregunto. Un cristiano está en pecado o peca, por así decir. Porque mucha gente pregunta, ¿puede pecar el cristiano? Sí.
El cristiano puede pecar. El cristiano lo que no debe hacer o no puede hacer es practicar el pecado, porque si practica el pecado no es hijo de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene que lidiar con el pecado, con las tentaciones. Algunos caen, otros se mantienen firmes, pero dice Pablo que haya que se mire firme, mire que no caiga. Porque cuando yo digo, no, yo soy más fuerte espiritualmente que tú, el primero que está en pecado soy yo. Porque es así, hermano, todos tenemos que lidiar con es un flagelo que el Señor permite, porque es la única manera de yo darme cuenta que yo necesito a Cristo en mi corazón para no solamente limpiar esos pecados, sino para estar alejado del pecado. Porque cuando usted está en Cristo, usted no está en pecado. Cuando se aleja de Cristo, sucumbe al pecado. ¿Por qué? Porque está separado de aquello que no aborrece el pecado, de aquello que no tolera el pecado, de aquello que no perciben y no quieren nada que ver con el pecado. Cuando usted está más fuerte en la cosa de Dios, mire, no es que es imposible, pero es muy difícil que usted peque. Es muy difícil que caiga en tentación. Y por eso es que dice, mantente firme a la palabra, vente a la iglesia, lee la palabra, métete en las cosas del Señor, involúcrate en la obra de Dios para que tú veas que el pecado te va a pasar por el lado y ni cuenta te vas a dar, porque vas a estar tan ocupado en las cosas de Dios que el pecado te va a pasar por el lado y no lo vas a percibir. Pero cuando estoy ocioso, ando mirando lo que no tengo que mirar, ando oliendo lo que no tengo que oler, comiendo lo que no tengo que comer y haciendo lo que no tengo que hacer. Cuando estoy ocioso tengo tiempo para todo, pero cuando estoy ocupado en la obra del Señor, automáticamente eso me libra y me impide que yo caiga en pecado. El ciclo de vida del pecado es corto y tenemos que darnos cuenta de eso. Cuando pecamos, hermanos, otra realidad del pecado es que debemos darnos cuenta que cuando nosotros caemos en pecado, Satanás ha dado en el blanco. Te cayó. ¿Caíste? ¿Por qué? Porque primero viene la tentación a coquetear contigo, ¿sí o no? Hemos hablado de la tentación muchas veces, ya ustedes saben lo que pasa. Pero cuando yo estoy firme en el Señor, la tentación sí va a ser atractiva para mí. Pero cuando mi enfoque está en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano, va a ser difícil yo caer en tentación. ¿Por qué? Porque mi enfoque va a estar en Cristo, no en las cosas del mundo. Entonces yo tengo que tener bien, pero bien marcada mi convicción de quién y qué puede hacer por mí el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo de que, wow, llegó la tentación, yo voy a orar. Hay gente que no, que lo que hace es que se le van los ojos por otra cosa. Hay gente que lo que hace es que se va para otro lado. Hay personas que te llega el instinto y te llega como el deseo de hacer algo, y en vez de ponerte a orar y reprender, lo que hace es que se dejan llevar. Entonces caen. ¿Por qué? Porque no es tan sólido. Su fe no está realmente basamentada en Cristo, sino, bueno, en una emoción o en otra cosa. Este muchacho habla, una ilustración rápida, que dice que le gustaba mucho mentir. Su mamá era creyente y muchacho joven, y la mamá estaba bien triste, dicho sea de paso. ¿Cuántos tienen hijos? Todos los que están aquí voy a asumir que son creyentes. Pero tú como creyente, cuando un hijo tuyo peca, ¿cómo te sientes? Horrible. Es terrible. ¿Cómo puede ser? ¿Qué dicen mis hijos que...? Y uno piensa, amor, que sus hijos son lo mejor, pero sus hijos son lo mejor, sí. Eso se lo puedo garantizar. Pero ¿cómo te sientes cuando un hijo de esos te falla a ti te falla? Pero ¿cómo puede ser? Yo le he inculcado a mi hijo, a mi hija, o sea, los valores del Señor. Leemos la Biblia juntos, hacemos el devocional, oramos para acostarnos, estamos ahí todo el tiempo en la brecha, en las cosas del Señor, y mi hijo me falla. ¿Cómo te sientes tú cuando tu hijo te falla a ti? Terrible. Es como si se le cayera el mundo encima, ¿verdad? Amén. Qué doloroso es cuando tú has criado a tu hijo en el temor de Dios y tu hijo, tú te das cuenta que está en drogas o está tomando, o está fumando con los amiguitos, o anda en malos pasos, está robando, o anda haciendo tonteras por ahí que no valen ni la pena. ¿Cómo te sientes tú que has orado cada noche y derramado lágrimas por tu hijo o por tu hija? Cuando tu hijo te falla, ¿cómo te sientes? Horrible. Esta señora, creyente, mucho tiempo, ya una persona afianzada en el Señor, pero tenía un hijo adolescente que le gustaba mentir mucho. Y el niño, cada de 10 palabras que decía, 9 eran mentiras y la otra era casi mentira. Que no hay nada como eso. Pero el niño, un día la mamá le dice, hijo, yo no sé por qué eres así.
has conocido del Señor, ya has conocido del temor de Dios, conoces las Escrituras, sabes que mentir es un pecado. ¿Por qué lo haces? Mira que mi corazón está realmente bien triste, yo me siento apenada, no hay manera de que yo tenga consuelo. Mi consuelo me lo da el Señor, sí, pero cada vez que tú pecas es como si me dieras una puñalada en mi corazón. Entonces digo, yo voy a hacer algo contigo, hijo, porque ya no sé qué hacer. Sigo orando, pero mientras tanto voy a poner una tabla bien grande aquí en la cocina. Y cada vez que tú me digas una mentira, yo voy a clavar un clavo como lo que le clavaron a Cristo en la cruz. Y dice que al mes había más de 500 clavos ahí. Hombre, y clavos y clavos y clavos y clavos. Dice, ahora bien, el asunto es que cada vez que tú dejes de mentir, porque también hay que darle el beneficio de la duda, y también hay que darte también la misericordia que yo tengo porque te amo, hijo. Ajá, ¿qué vas a hacer, mamá? Cada vez que deje de decir una mentira, cada día que pase sin decir mentira, voy a sacar un clavo. Dice que a los 3 meses no había un solo clavo en la tabla. Y cuando el niño llegó allá y vio esa tabla sin ningún clavo, dice, wow, mamá, ya no hay clavos, ya no miento, ya no hablo mentiras, ya el Señor me ha sanado, el Señor ha quitado esto de la mentira de todo mi corazón. Y se queda mirando la tabla el muchacho y dice, wow, mamá. Pero los clavos se fueron, pero quedaron las cicatrices. El pecado hiere. Y siempre quedan las cicatrices. Cuando yo peco, ya sea en la iglesia, le quedan las cicatrices al cuerpo de Cristo. Le quedan las cicatrices a los hermanos y a las hermanas. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges peca? Al otro le queda la cicatriz de por vida. Y vive como con esa amargura que solamente Cristo puede sacar esa amargura de su corazón. ¿Qué pasa, hermanos, en un matrimonio cuando uno de los dos peca? ¿Qué pasa? Sí, no lo voy a volver a hacer. Sacamos todos los clavos, pero siempre quedan las cicatrices. Dice, clávale un clavo y usted verá como usted lo saca, que queda eso bien feo. Dice que cuando Cristo resucitó, que le enseñó a Tomás, mira la señal de los clavos. Quedaron siempre las cicatrices en las manos del Señor, ¿o no? Y en los pies también tenía las cicatrices. Las cicatrices siempre quedan. El pecado, hermanos, hiere, y no solamente hiere, sino también que marca. El pecado marca a las personas. Hay personas que están marcadas, hermanos, y esa marca no se la pueden quitar. No hay manera de que se quiten esa marca de sus vidas, porque el pecado le ha marcado su vida tan terrible que han quedado cicatrices. Y ahí no hay cirugía que valga. No hay. No, sí hay cirugía. Porque cuando venimos a Cristo, ¿qué nos da Él? Un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Nos da a nosotros todo un ser completamente nuevo, porque el que estaba marcado ya no había manera de quitarle esa marca. Pero cuando vienes a Cristo, Él te da una nueva naturaleza. Ya Cristo te da un nuevo corazón. Ya ese corazón que estaba marcado ya no es más. Ahora es un nuevo corazón que está hecho en Cristo Jesús. Amén. Él puede hacerlo. Hermanos, hay un problema aquí. El problema es que nosotros somos implacables. Pido perdón cuando yo ofendo y tiene que perdonarme, quiero que me perdone, pero cuando otro me falla, yo no soy capaz de perdonar. El problema aquí es el perdón, hermano. El pecado me separa, el pecado me marca, la vida del pecado es corta, todo eso sí es cierto, pero todo se borra con el perdón, ¿sí o no? Si yo no, y no está hablando de perdón, de Dios perdono, pero no olvido, eso no es lo que estoy hablando. ¿En qué momento de la parábola le recordó el padre al hijo cuando se fue, cuando despilfarró, cuando gastó? ¿En qué momento? No, te voy a hacer una fiesta, ven, te voy a dar un nuevo vestido, ven que te voy a poner un anillo y unas guaraches, unas sandalias, dice. Pero nunca le sacó en cara lo que el hijo hizo. Muchas veces queremos, bueno, que venga a humillarse aquí para que venga a pedir. ¿Está bien eso? Si tú eres suficientemente cristiano, debes humillarte para que seas exaltado por el Señor. Eso es cierto. Pero nunca esperes que el otro se humille. Humíllate tú. Dale la oportunidad al otro de que sea Cristo quien lo convenza de pecado y que él mismo se humille. Porque que yo te pida que te humilles y tú te humilles no tiene ningún sentido, ningún valor. Sentido tiene cuando yo de mi propio corazón, el Señor mueve mi corazón a humillación y yo vengo de rodillas. ¿Por qué? Porque solo es el Señor. Y eso sí tiene valor.
Pero cuando es de la boca para afuera, hay muchísimas ademanes que la gente hace, hermano. Y lo que hace es que engaña. Y no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El ciclo de pecado es tan corto que no vale la pena. ¿Cómo puede ser que en la iglesia del Señor hay un hermano mirando o una hermana mirando a un hermano con ojos de lujuria? ¿Cómo puede ser que dentro de la iglesia del Señor hay un hermano mirando a una hermana con ojos de lujuria? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Debe ser así? No. Ok. ¿Por qué no debe ser así? Porque eso no va a progresar, hermanos. Eso no va para ningún lado. Primero que nada, Dios no lo va a permitir. Si tú te quieres imponer por encima de Dios y hacer lo que tú quieras, está bien. Satanás te va a ayudar y lo vas a hacer. Pero ¿qué va a pasar con esa pareja de personas que van a entrar en pecado? ¿Qué va a pasar? No va a progresar, hermanos. No va a progresar. Ahora yo pregunto, ¿va a progresar sí o no? No. Entonces, ¿para qué estás mirando lo que no tienes que mirar? ¿Para qué tú estás mirando lo que no tienes que mirar? ¿Para qué tú estás utilizando tu mente para pecar y desvestir y fantasear y hacer las cosas que a Dios no le agradan? Si no va a progresar, deja eso. Esta es la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. Amén. Y tenemos que tratar de mantenerla, hermano, lo más limpio posible. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando usted come algo que le cae mal, ¿qué pasa? Usted lo echa bien rápido para afuera. El Señor va a sacar aquí lo que a Él no le agrada. El Señor va a purgar lo que Él no quiere. Amárrese el cinturón, hermano, porque si usted está en pecado, mirando que no tiene que mirar, pensando lo que no tiene que pensar, usted está haciendo fantasías, eso no va a progresar. Y yo quiero que desde el día de hoy, si usted estaba pensando, si yo no estoy mirando a nadie ni pensando en nadie, eso es palabra de Dios. Déjelo. Porque eso no va a progresar. Eso no va para ningún lado, hermano. Eso no va para ningún lado. Pero no va para ningún lado. Eso no va a progresar. Primero que nada, imagínense. Uno mirando lo que no tiene que mirar. Ok, está bien. Son solteros fantásticos. Pero usualmente en casi el mundo, todo el mundo es casado, ¿verdad? Bueno, ya se va a casar mi hermano Freddy. No miren a Freddy, que Freddy tiene su esposa. Amén. Y se va a casar ya, para que no, para que no haya ninguna duda. Pero eso no va a progresar. Es difícil para un creyente revolcarse con otro creyente que no es su cónyuge en la iglesia del Señor. Por ahí se van y se miran. ¿Cómo puede ser? ¿Son creyentes? Yo pregunto. Eso no va a progresar, hermanos. Eso no va para ningún lado. El Hijo de Dios ya tiene que tener su enfoque en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Pero pastores, ¿sabes? A veces hay hermanas que se ven guapas, pero para su esposo. Hay hermanos que tienen cuadritos para su esposa. Ay, la pancita del pastor, bueno, para mi esposa. Amén. Esa es mía. Hermanos, si usted está soltero, lo más que hay es personas solteras que también están buscando pareja. Pero el que está ocupado, hermano, ya está ocupado, ya está, el Señor ya proveyó la pareja para eso. Y hermano, como le digo, tiene que ver con pecado. Ay, ¿cómo se aplica eso a la parábola del hijo pródigo? ¿A qué fue él? ¿A dónde se fue? A acostarse con rameras, a buscar otras mujeres, a buscar otros placeres y hacer ¿qué? Pecados de lujuria, ¿sí o no? Entonces, esto tiene que ver con pecado de lujuria también. Porque aquí dice, entonces fue a hablar, a acostarse con rameras y ahora viene como que no ha pasado nada. Mucha gente también tiene ese problema de que está en pecado, está haciendo lo indebido y viene como que no ha pasado nada. A mí me engañan, a la iglesia lo engañan, pero a Dios nunca lo va a engañar. A Dios nunca lo va a engañar, hermano. Y eso es tenemos que entender que no hay manera de que a Dios podamos burlarlo. ¿Y cómo se aplica todo eso? Bueno, cuando usted se va a esta parábola que acabamos de leer, todo el núcleo de la parábola se enfoca en el pecado. Él se fue porque era rebelde y porque él quería acostarse con otras mujeres y irse y tomar y todo. Mucha gente dice, mira cómo estaba entonces comiendo de la comida de los celos. Eso no es lo que dice aquí.
Él dice que él anhelaba comer de la comida, pero ni eso. Y no se la daban. Él no llegó ni siquiera a comerse porque ni eso le daban. Entonces dicen algunos que él regresó a la casa de su padre porque tenía hambre. No había nada que comer, ni siquiera de la comida de los cerdos. Dice, vamos a buscar el verso para que ustedes lo vean, que no son inventos míos. Dice el 17 del capítulo 15. Perdón, el 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Qué es el 16? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué dice? Eso lo comió. Estaba muerto del hambre. El hombre estaba ya, como dicen en Puerto Rico, enmayado. Muerto del hambre, el hombre estaba ya hambriento, el hombre estaba que devoraba lo que sea. Pero miren cuál es el problema, hermanos. Porque no le dan mérito al muchacho. No, porque cualquiera vuelve a decir no. Porque él pudo haber robado, él pudo haber asaltado, él pudo haber hecho otras cosas peores, ¿sí o no? O sea, son opciones que podemos también estudiar y también analizar. Él también pudo haberse ido de un pariente lejano que a lo mejor no supiera la historia, porque acuérdense que antes no había internet, ni había Cricket, ni T-Mobile. No había nada de eso. Él pudo haberse ido a una tierra lejana donde había un pariente lejano de su padre. Y mira, yo estoy por acá de viaje. ¿Verdad? Pero dice la palabra de Dios que él... Yo quiero enfocarme mucho en el versículo 17, hermanos. Porque es lo que le falta a muchos de nosotros cuando está en pecado. Estamos en un éxtasis y andamos como sonámbulos mirando, ay, qué bonito todo está. Necesitas volver en sí. Dice el 17. Y volviendo en sí. ¿Algunos de ustedes se ha desmayado? Y le ponen un alcoholado que pica mucho en la nariz. Y le echan fresco así con un cartón. ¿Quién se ha desmayado? Hermana Gaby. Y yo que le están echando fresco a la hermana Gaby, pero la hermana Gaby no es calor que tiene, porque le digo. La presión alta, algo que le da a uno, el azúcar le baja o se le sube, no sé, y te desmayas. Y ahí vienen, mira que hay que ponerle una cuchara en la boca para que no, la lengua no se la trague, porque si no, siempre hay algo que se inventa la gente, no se parece médico la gente. Y cuando usted se desmaya, que usted le ponen ese alcoholado así, ¿y qué hace usted? Usted vuelve como en sí, ¿verdad? Pero en el tiempo que usted estuvo desmayado, ¿sintió algo? ¿Escuchó algo? ¿Dijo algo? Así anda uno cuando está en pecado, como desmayado, ni dice nada, ni siente nada, ni huele nada, absolutamente nada. Usted lo que quiere estar enfocado en su pecado. Y cuando usted vuelve en sí, ¿qué es lo primero que usted dice? ¿Pero y qué yo he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Comienza usted a dar todo ese remordimiento en su mente y en su corazón. Entonces hay un problema. ¿Cómo yo vuelvo atrás para que la parte ofendida me perdone? ¿Te han preguntado? Vuelven, sí. Mira, él sabía lo que tenía que hacer. Tú sabes cuál es tu pecado. Tú sabes cuál es tu fallo. Tú sabes cuál es tu falta. Porque tú lo sabes. Yo no tengo que decirte esta mañana. Mira tú, no, tú sabes cuál es. Porque cada uno de nosotros que está en pecado sabe lo que está haciendo y sabe cuáles son las consecuencias. ¿Sí o no? Amén. Así es. Si estás en pecado en esta mañana, vuelve en sí, hermano, hermana, que me escuchas. Deja eso, para, detente. Y ven a los pies de Cristo. Porque Él te puede sacar de ese hoyo. Él te está tirando la cuerda esta mañana a través de esta palabra, de ese hoyo, para que tú agarres la cuerda y no va a tener que hacerlo. Él mismo va a venir, te va a echar sobre sus hombros y te va a sacar del hoyo. Eso es lo que Él ha prometido hacer con nosotros. Amén. Si estás en pecado esta mañana, hermano, te digo, déjalo. Vuelve en sí. Como que uno tiene que reaccionar. Ok. Otra aplicación de parte de esto, en el mismo verso 17 al 19. Hay un problema con nosotros. Y es que somos bla, 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 bla. Hablamos mucho y no hacemos nada. Amén. Ay, sí, pastor, yo voy a orar.
Pastor, no se preocupe, que ahora sí voy a trabajar duro en la obra. Pastor, ya sí me voy a poner para lo que... Yo, hermano, ya estoy ya como curado de espanto ya. Porque hablamos mucho y no hacemos nada. Decimos y prometemos y damos promesa, y cuando venimos a los pies de Cristo y levantamos los brazos, todo muy bien, pero de que salgo de aquí se me olvida. Y la palabra de Dios dice que lo que le prometemos al Señor se lo tenemos que cumplir. Porque si tú no vas a cumplir, entonces no prometas. Si tú no te vas a arrepentir de tu pecado, si tú no te vas a alejar de tu pecado, no pases al frente, sigue con tu pecado, con tu peso. Que algún día te arrepentirás. Yo oro por ti, hermano, hermana que me escuchas. Ojalá que no sea muy tarde. Gloria a Dios. Ojalá que no sea tarde. Escucha esto, dice el 17. Y volviendo en sí dijo. ¿Qué hizo él? Dijo, habló, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí? ¿Están conmigo? Usted dijo, usted habla, usted promete. Usted promete el mundo. Dijo él, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dijo él en el verso 18, mire, esta es la promesa. Esto es cuando usted pasa al frente. Esto es cuando usted levanta las manos. Eso es cuando usted dice, sí, ahora sí, Señor, yo voy a hacer lo que te agrada. Voy a seguir tu ley. Voy a seguir tu voluntad. Yo voy a hacer tu palabra. Yo voy a hacer lo que te agrada a ti, mi Señor, porque te amo y porque yo valoro tu salvación. Dice el verso 18. Dice él, me levantaré. Fíjese que está en futuro, ¿verdad? Me voy a levantar, me voy a parar de aquí, me voy a espabilar porque estoy como en sonámbulo. Me voy a... Como uno como que... No, espera, ya. Como que... sí, porque a veces uno está como que... Pero no, espérate. Y como que uno se aviva, como que el cuerpo se aviva. Aviva el cuerpo, dice, me voy a levantar e iré ¿a dónde? ¿A donde el pariente lejano? Voy a ir al otro pueblo allá, a Winston-Salem. No, usted tiene que... Si usted ofendió aquí en la iglesia, venga aquí a pedir perdón, porque no fue en Winston-Salem, no fue en Raleigh, fue aquí en Concord, aquí en la iglesia Bautista Internacional de Concord. Si usted falló aquí usted tiene que venir a pedir perdón al hermano o a la hermana. Si usted falló en su casa, pídale perdón al que usted le falló en su casa. Si usted falló en su trabajo, vaya y humíllese y pida perdón. Pero no de palabra, sino de acción. Míralo aquí. Dice el 18, en futuro me voy a levantar y voy a la casa de papá. Y le voy a decir, papá, mira, yo fallé. Porque no queremos ni siquiera... Papá, ¿qué? Papá, no sabe. ¿Qué? Dígalo claro, muchacho. Dime lo que tú me tienes que decir, porque a veces como que te hablamos entre los dientes porque no nos salen las palabras. No queremos humillarnos, no queremos decir realmente que hemos fallado. Y ya hablo entre los dientes como para que no se entienda. Bueno, sí, yo digo lo que iba a decir. Si no me entendió, ese es su problema. Ah, sí. Así somos usted y yo. Porque queremos justificarnos todo el tiempo. Queremos todo el tiempo como que yo soy el que sé. Y Dios sabe más que tú. Dice la palabra, me voy a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Oiga, eso es como planeando un plan de acción de lo que él va a hacer. Pero aquí no se queda todo. Dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí, si ahí lo dejamos, hermano, ahí está la promesa suya y está la promesa mía. Cada vez que yo peco y le fallo al Señor, yo vengo como dice el chapulín, el chavo, como el perro arrepentido. Con la mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. No, hermano, pero de ahí no pasa. Vengo y hablo y levanto. Ay, muchas lágrimas, y después, que siga la fiesta. Eso es lo que ustedes hacemos todos los días. Nos quedamos solamente de la boca para afuera. Mucho bla, bla, bla y poca acción. Muchas promesas, pero promesas vacías. Y qué bueno es creer. ¿Cuánto piensa que Dios es fiel? Amén. ¿Cómo se sentiría usted si Dios le fallara a usted? Dios nunca nos ha fallado. Todo lo que Él ha prometido en su palabra se ha cumplido, hermano. Y en mi vida, cuando yo oro y le pido a Dios, bueno, yo siento en mi corazón que Dios me está escuchando. Y yo voy a la palabra de Dios y dice que cuando yo le pido en el nombre del Hijo, y cuando yo hago las cosas que a Dios le agradan, y cuando mi corazón está conforme al corazón de Dios, hasta mis enemigos lo hace poner a mi estrado.
Eso es lo que dice la palabra. Y esas son las promesas de Dios, y esa es la palabra de Dios, y yo la creo porque es palabra de Dios. Pero cuando usted se queda en palabra, es palabra suya. Estas fueron las palabras del Hijo. Ahora mira lo que pasa en el verso 20. No me lo voy a leer una sola palabra. Y levantándose, vino a su padre. Acción. Levántate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate, haz lo que tienes que hacer. No te quedes solamente de boca, no te quedes solamente de palabra, no te quedes solamente de promesa, acción. Él dijo, él hizo un plan. Bueno, yo voy a hacer tal y tal cosa. Porque a veces uno planea. A veces usted quiere comprar un carro. Bueno, yo lo quiero rojo, así, que tenga 4 llantas, porque con 3 se puede. Y usted hace un plan. Usted dice, yo puedo gastar tanto, quiero. Usted hace un plan de las cosas que usted quiere hacer, ¿verdad? Y hay mucho, porque, hermano, tenemos que tener cuenta con esto. Los planes que hacemos muchas veces no son realistas. Porque yo lo que doy para un Kia, pero quiero un Corvette. Sí, no son realistas. Yo quiero un Lexus, pero lo que yo doy es para un Yugo, que ya ni lo hacen. Tenemos que ser realistas, pero de nuevo, es pasar de la verborrea a la acción. Él dijo, él planeó, él se puso en su corazón, porque fíjense que muchas veces yo estoy en pecado y digo, bueno, yo si este domingo voy a ir a la iglesia, bueno, no tengo que ir a la iglesia, yo me voy a poner en paz con el Señor, yo voy a dar cuentas con el Señor, y lo hacen. Me vuelvo a ensuciar, sí, me ensucio otra vez. Pero hermano, la cuestión es que cada vez que yo me ensucio tengo que venir a pedir perdón. Pues si confesaré vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. ¿Cuándo? Siempre que yo los confiese, siempre que Dios me arrepienta, Dios me va a limpiar de los pecados que yo me ensucie. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Pero tengo que pasar de la boca para afuera a la acción. Dice el verso 20, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora mire bien. El 21, mire lo que dice. Y haga un contraste con el 21 y el 19. ¿Qué ofreció y prometió él en el verso 18, perdón? Me levantaré, 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Verdad? ¿Lo tienen ahí? Amén. Miren lo que dice entonces el 21. Y le dijo, lo mismo que le dijo en el 18 y en el 19. Hizo lo que dijo que iba a hacer. No se quedó en palabras, no se quedó en promesa. Vino a la acción. ¿Y qué pasó cuando vino a la acción? Él nunca se esperaba la reacción del Padre. Cuando tú vengas a pedir perdón, nunca te vas a esperar lo que viene de la otra parte. Tú no sabes lo que Dios tiene guardado para ti, pero trata. Hay pastores que usted no sabe lo implacable que son los hermanos de la iglesia. Por eso la iglesia del Señor estaba así. Porque como yo quiero seguir revocándome mi pecado, bueno, pero lo que está mal son ellos. Comenzó entonces a sacar cuenta y a sacar, no hermano, aquí estamos mal todos, pero tú estás peor. Porque nosotros estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer para poder alcanzar la misericordia de Dios. ¿Qué? Estudiar su palabra, venir no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ofrendando, diezmando, orando, viendo al hermano. Eso es lo que dice la palabra. Hay una serie de cosas que no es que yo voy a tener la salvación por eso, pero es que yo he sido salvo para hacer estas cosas. Amén. Y cuando no las hago, entonces tengo que revisarme si soy salvo o no. Si ya yo he recibido a Cristo en mi corazón, yo tengo que estar haciendo estas cosas por naturaleza, por espiritualidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me mueve a hacerlas. Amén. Amén. El Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, escucha, mira, tú no sabes, tú te fuiste, ahora va a venir ahora de que como que tú no has pasado. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Ahora tú vas a venir como que sí, ajá, te fui, me gastaste todo. Mira cómo está tu hermano allí, incómodo, enojado. Eso fue lo que dijo, eso es lo que dice aquí el 20. Mira, yo no sé si quiera perdonar, porque yo estoy todavía dolido. Eso es lo que dice aquí. No. Mira, tú te fuiste. Mejor será que agarres tu camino por donde mismo viniste, porque yo no quiero absolutamente nada que ver contigo. Tú me dijiste que te ibas, tú me desechaste, tú me injuriaste, y tú te fuiste por ahí, hiciste lo que iba a hacer, y yo aquí tranquilo. Yo no quiero problemas, yo estoy muy tranquilo porque tú te fuiste, quédate por ahí tranquilo, que yo no quiero problemas. Eso es lo que usted le dice, eso es lo que dice aquí. Eso es lo que usted y yo hacemos. En la iglesia, en la casa, en el trabajo,
En la iglesia hay gente enemigo que no se habla. Hermano, en la casa de Dios, enemigo. En la iglesia del Señor, enemigos que no se hablan. Yo estoy ahí, adoro al Señor y todo, pero bueno, no, que fulano y yo tenemos. No, porque es que no, y ella es así, o él es así. Entonces yo para no buscar problemas, mejor yo por su lado y él por la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. En la casa de Dios, reclamando, hermano. Enemigo, como los muchachitos, enemigo como Emily y Xiomara. El enemiguito no me habla, que no, y después andan por ahí a abrazar. Pero ¿cómo puede ser en la casa del Señor y que dos personas, dos hermanos, dos hermanas enemigas? En la casa de Dios. Eso es imposible, hermanos. Tenemos que perdonar, hermanos. El pecado es necesario irle de frente, hermanos. Si tienen las notas por ahí, lo primero es que separa. Lo segundo es que hiere. Lo tercero es que marca. Y lo último es que el pecado en realidad engaña. Te engaña. O sea, el pecado te hace creer que tú sí te la estás creyendo, vas bien y todo ahí. Y el pecado lo único que hace es, como digo, separarte, herirte, marcarte y dejarte cicatrices. Te engaña, engañado como engañó a Adán y Eva allá en el Edén, te engaña todos los días. El enemigo da en el blanco cuando tú caes en sus redes. ¿Por qué? Porque te ha engañado y tú has caído en sus redes. Es como la señorita Lara que tiene una cámara escondida. Eso no, yo no tengo explicación para eso, pero el Señor tiene y sabe todo, hermanos. No hay manera de que yo pueda ocultarme del Señor y ir y pecar y volver otra vez y venir aquí creyendo que estoy limpio. Yo tengo una ilustración y quiero terminar con esa ilustración porque la vi y me causó mucho impacto. A lo mejor muchos lo han visto. Y si la han visto, quédese tranquilo, no diga nada. Y después, pastor, yo he visto eso, ya, yo eso no. Esto no es, porque vi una cosa así el otro día en YouTube, pero el que lo estaba haciendo eso dijo que él convertía el agua en vino. Esto no es para eso. Es una ilustración gráfica de lo que pasa con usted, con el pecado y con Cristo. Me da un segundito, a ver si tengo acá la... No la quería poner antes porque... ¿Dice aquí? ¿Lo miran? Cristo. Tengo otra por acá. Dice acá. Pecado. No le puse ese, no me va a decir pescado. Dice acá. Nosotros, usted, yo y todos los creyentes. Y el que no es creyente. ¿Qué nos separa a nosotros de Cristo? Pecado. Amén. El pecado está en el medio de usted y Cristo, de nosotros y Cristo está el pecado. Yo nazco, estoy tranquilo, vengo a la iglesia, hago las cosas que le agradan al Señor, pero como acabamos de decir hace un rato, todos le fallamos al Señor. ¿Qué pasa cuando yo me meto en el pecado? Está limpio, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Se ensució? Sí. Y si le echo más, se ensucia más. Vamos a ver la primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Estoy sucio, me siento triste, estoy alejado, estoy enojado, estoy... Primera de Juan 1, 9. Pedro y Juan. Pero como acabamos de decir, hermanos, esto es bien sencillo. Yo necesito, no hay manera de que yo pueda limpiar este pecado por mí mismo. No hay manera de que siga yo ensuciándome con el pecado y pretenda que voy a estar otra vez como yo estaba o voy a estar como está Cristo. No hay manera de que el pecado se ligue con Cristo. Sigue claro, ¿verdad? Este es el pecado, ¿verdad? Dios es santo. Pecado no le hace nada porque Él es santo. Usted y yo éramos claros
nos enfrascamos con el pecado, nos metimos en el pecado, nos envolvimos con el pecado. ¿Y qué hicimos? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, vengo al frente, confieso, realmente de corazón, me arrepiento de mis pecados, dice aquí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiar toda maldad. Ahí está. Usted está limpio. No hay manera de que Cristo pueda lidiarse con él y juntarse con el pecado. Ese es usted llegando a los pies del Señor. El Señor ha perdonado sus pecados y lo ha limpiado de todo sucio. El pecado no tiene nada que ver con Cristo. Nada. En esta mañana yo pregunto, ¿cuántos se quieren limpiar de pecado? Ven a Cristo, que Él te va a limpiar. Gracias, Cristo. No hay manera, hermano, de que nosotros podamos limpiarnos por nosotros mismos. Esto no es magia. El que quiera saber cómo se hace esto, me puede hablar al final de la prédica. Yo no soy profeta, ni soy mago, ni soy nada, hermano. Esto no es magia. Esto nada que ver. Eso es cloro y yodo. Nada que ver. Pero es una ilustración gráfica de lo que puede hacer Cristo en tu corazón. Porque yo no veo mi corazón por dentro. ¿Cómo yo limpio mi corazón? Cristo puede hacer esa obra en ti. En esta mañana vamos a orar, hermanos. Y yo quiero que tú pases al frente. Y yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros confiese sus pecados. Yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros le diga al Señor, Señor, ya se terminó. Ya yo acabé, Señor. Ya voy a dejar de luchar en contra de la corriente.